nadie le puede imponer al otro porque no tiene mucho sentido imponer. Bien, tenemos la segunda fase. Acordaros que según el esquema yo tenía las metas, digamos el consenso sobre las metas de la EAE, y esto se transformaba en dos cosas: tareas de EAE y tareas para los otros ámbitos de la planificación. Las tareas de EAE son del equipo de planificación, del equipo de evaluación ambiental estratégica, ¿no? Entonces, para esas tareas comprenden esto que ya había dicho, o sea, el diagnóstico de la dimensión ambiental estratégica, la evaluación de alternativas, definir actividades de seguimiento, son básicamente las tareas del equipo, también de las tareas, digamos, ¿cómo se llama? Las tareas de participación pública y de delimitar el proceso de planificación. Entonces, las fases tienen que ver con esto, ¿no? Lo primero es desarrollar las herramientas, y estas herramientas me permiten, en la fase 4, cumplir con esto, con la elaboración del diagnóstico ambiental sustantivo. Y las herramientas me permiten también, y el diagnóstico me permite la fase 5, que es la evaluación del alternativas, ¿vale? Y la fase, esta otra tarea de seguimiento, la llevo a cabo. Como hay tareas ambientales para la planificación, pero ya veré la planificación como las hace, a mí lo que me supone es evaluar el cumplimiento, y esto lo hago en la fase 5. ¿Sí? Y luego tengo actividades de participación pública que se me derivan de las metas, porque las metas yo digo, mira, esto es una participación pública de este tipo, de otro tipo. Y esa actividad de participación pública, por lo menos la recomendación que se hace en la guía, es que vaya en todas estas otras fases, así que haya participación pública en el análisis diagnóstico, en la evaluación de alternativas, en la fase de seguimiento y obviamente en la fase de la elaboración del documento precio y obviamente la fase. Esta quizás es la menos importante, de ahí se podría ver más, pero las que son importantes son aquí, porque es donde, digamos, concordamos con un diagnóstico del tema ambiental estratégico. Aquí cuando evaluamos qué estamos haciendo para mejorar eso, y aquí obviamente cuando ya llegamos a la fase. En esta fase es más de operativa y técnica, obviamente no tiene esta. Entonces, como ven, en el procedimiento se generar consenso, tareas de AE, tareas del planificador, se derivan entonces, digamos, contenidos para cada una de las fases de la EAE y la metodología que tenemos. Bien, el marco ambiental estratégico ya he dicho, o sea, el objetivo central es identificar los elementos estratégico del plan. Voy a pasar un poco rápido. En esta fase, por lo menos en la guía, están listadas todas estas tareas una a una, ¿vale? Es decir, aquí no voy a remitir un poco a la guía en este sentido, porque sí, o sea, no nos da tiempo, pero está desde el marco institucional, ¿no?, hasta la definición de metas, ¿no?, de la EAE. Eso determina las recomendaciones que hacemos, y en realidad ya las recomendaciones conceptuadas y su planificación. Y a partir de ahí yo elaboro un documento, marco de AE, donde, digamos, resumo todos los análisis hechos en un documento que realmente es analítico importante. La fase de alcance de AE, como ya he dicho, es la negociación. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? Tres cosas muy simples: elaborar un documento síntesis de ese documento marco, ¿no?, llevar a cabo la consulta y considerar las consultas para determinar, en definitiva, el documento marco de evaluación ambiental estratégica, el documento ya de términos de referencia, digamos, de las tareas a que se compromete el plan. Aquí sí está lo mismo, en estas dos fases de marco y alcance, condiciono los objetivos ambientales del plan y genero el marco de referencia ambiental del plan. O sea, aquí al final de la fase de alcance digo, esto es lo ambientalmente estratégico. Esto es como lo que decía ayer, la regla institucional sobre la responsabilidad de la vida. Cuando he llegado aquí, he llegado a un arreglo entre las instituciones y la parte de la sociedad civil para decir que esta es la responsabilidad ambiental específica de este plan, y esto es. Bien. El modelo: preparar las herramientas para la evaluación acorde a la escala estratégica del plan. Es una historia compleja, pero justamente tiene que ver con qué escala de trabajo tenemos, una parte bien importante. Aquí las tareas vamos a estar listadas de manera bastante simple: definición del modelo de los instrumentos, de los sistemas de información necesarios, y hay que desarrollar el modelo y desarrollar esas otras herramientas de evaluación que tienen que ver cómo evalúo yo al planificador de que realmente ha hecho lo que le recomendamos. La idea es que en esta fase el modelo de evaluación interactúa con todo el sistema de información del plan, o sea, no se trata de estar replicando información. La EAE tiene que tratar de trabajar con la información que tiene el plan, no se trata de crear una información.
En ese sentido, yo creo que hay un tremendo equívoco de creer que la IAE tiene que dar nueva información. Como decía Manuel, si la idea es que la IAE trabaje a la misma escala, básicamente, de las recomendaciones del plan, deberá poder trabajar básicamente con la escala de información del plan. Ahora, hay que añadir, obviamente, a veces información ambiental que no está, hay que hacer análisis particulares, pero en general, los propios procesos de planificación ya van incluyendo mucha información ambiental que es posible utilizar. Análisis diagnóstico ambiental, aquí es fundamental el tema de lograr una visión estructural sobre el problema ambiental, que no hablando tanto, pues realmente aquí es llegar a tener esta visión estructural sobre el tema. ¿Qué se ha planteado básicamente la guía? Que ese análisis diagnóstico nos debiera ayudar a identificar objetivos ambientales operativos. Es decir, una vez que yo tengo identificada la problemática estructural, ya desde un punto de vista ambiental no puedo plantear objetivos particulares. Si ambientalmente nos interesa romper tales dinámicas, nos interesa mejorar esto aquí, de tal manera de ver si el plan, en su propia identificación de objetivos operativos, asume estos objetivos que yo identifico desde mi análisis estructural. Lo otro que me hace esta fase es que me ayuda a identificar criterios para la identificación de opciones alternativas. Es decir, yo digo, mira, si estos son los problemas ambientales, esos son los objetivos que debemos perseguir aquí, por lo tanto las alternativas que tú me desarrolles deberían cumplir al menos con estos criterios. Es decir, alternativas que favorezcan esto y esto y esto. Es decir, que la idea de suministrar al planificador incentivos para que oriente su alternativa hacia la solución de los problemas estructurales. Y aquí está planteado la que se haga consulta, sobre todo consulta sobre el análisis de diagnóstico ambiental. Por lo tanto, esta fase de análisis diagnóstico interactúa con los objetivos operativos del plan. Esto es una cosa que no hemos hablado mucho, pero sí, le dijimos que hay objetivos generales. Cuando yo establezco los objetivos generales de política, es como decir cuál es la mirada de política sobre planificación. Si yo estoy haciendo hoy día política de transporte, tengo que hacer a optar por una opción de transporte sostenible. Entonces es una dirección de política de la cual yo voy a desarrollar el plan. Entonces mi objetivo de más arriba introduzco esa variable de sostenibilidad y la definición de objetivo. Y ya dije que eso me obliga a mí en el plan mirar la sostenibilidad del transporte. ¿Qué significa eso? Me empieza a modificar el plan. Luego cuando yo hago el diagnóstico, una planificación concreta, decido, bueno, este es lo que tengo, cuáles son los objetivos reales que quiero lograr. O sea, si quiero lograr ese transporte sostenible, después del diagnóstico, ¿qué significa lograr aquí? Son los objetivos operativos de un plan, ¿cierto? Bueno, ahí este análisis diagnóstico ambiental debe ayudar a definir objetivos ambientales operativos para el plan. O sea, ya una vez está una escala de detalle más baja, después del diagnóstico. Aquí salen referencias para la opción de alternativa y obviamente es el diagnóstico ambiental del plan. Aquí no es el diagnóstico de la unidad de AE, es el diagnóstico que tiene que asumir el planificador. Aquí no se trata de que haga una cosa nosotros y que ahí y después sorprendida. Este diagnóstico es el diagnóstico ambiental del plan. Por lo tanto, debería ir formar parte, ¿no es cierto?, de la documentación central de la planificación. La evaluación ambiental alternativa. Bueno, en esta fase que es crucial, no hablamos. Primero que se pongan las alternativas identificadas a priori. Esto es lo que habíamos dicho. O sea, en esa fase de recomendaciones, nosotros podemos recomendar que se consideren determinadas alternativas. Y en esta fase hay que evaluar si efectivamente están esas alternativas. Y si no están, ¿por qué? Obviamente hay que ver. O sea, si yo quiero en un tema de energía, ¿qué pasa con la energía renovable? Si es un tema de transporte, ¿qué pasa con los medios no movilizados? Si es el tema de energía también, tema de eficiencia energética, es decir, ¿qué pasa con las alternativas que recomendamos? ¿Se han identificado o no se han identificado? Es importante que se pongan las alternativas ahí. Para que se pongan, ya dijimos, tiene que ser muy al principio que se diga. Pero segundo, hay que evaluar que sean alternativas válidas, es decir, todos los planes para cumplir con la GAE ponen que ser alternativas. Entonces dicen, mis objetivos son, ¿no es cierto?, alcanzar un modelo sostenible. Alternativa del modo 1, que siga el escenario tendencial, pues eso no es una alternativa. O sea, si sigue el modelo tendencial y tu objetivo era tener un transporte sostenible, eso no es alternativa. Son alternativas para tu objetivo. Entonces hay tres alternativas dentro de tu objetivo, no me digan una alternativa que no es alternativa, ¿no? Y una alternativa, entonces ponen, simplemente se va a cumplir una alternativa, básicamente no hacen nada, y una alternativa absolutamente extrema, y por lo tanto se quedan con la única que han trabajado. O sea, hay que elaborar alternativas amigables que sean manejables. O sea, sean amigables, ¿sí? Ya. Luego hay que evaluar alternativas con los criterios que se hayan definido antes, y que los resultados ojalá que influyan en el plan. Si se trata de evaluar alternativas, es algo muy importante, por lo tanto, que hayan alternativas, que sean alternativas válidas, que se evalúen por los criterios y que se utilicen esa recomendación. Obviamente, es una parte fundamental y una parte que hay que negociar al principio, ¿no? Porque los planificadores dicen que ya no, eso no existe, eso es que no hay alternativa, aquí en tu modelo, en esta planificación no hay alternativa. O sea, hay que ver qué se hace.
Bueno, ¿qué es lo que tenemos como resultado de eso? De la disponibilidad alternativa, evaluación de alternativa e iteración, tenemos opciones alternativas evaluadas ambientalmente y evaluación de las recomendaciones que se hizo al resto de la planificación. Bien. Eso. Prevención y seguimiento. El objetivo de esta fase, por un lado, generar algún tipo de seguimiento ambiental de ese plan, según lo que se considera adecuado seguir, eso es lo que hay que discutir. Y otra cosa que nosotros llamamos elaborar las medidas de gestión ambiental directa de un plan. Esto es bastante más complicado, quizás no nos da tiempo ahora, supongo que sobre esto. Aquí hay dos cosas. Primero, identificar qué es básico monitorear en la ejecución ambiental del plan, ¿no? Y esto significa que a veces hay que monitorear simplemente la ejecución del plan, o sea, ejecución, a veces hay que monitorear los resultados, a veces como hay que monitorear todo, hay que seguir algo pero no seguir todo, o sea, hay que definir, hay que ser estratégico y definir, bueno, los procedimientos y los indicadores para seguir esto, y los plazos, etcétera. Esa es la parte siguiente. Y segundo, que esto que es el instrumento de gestión ambiental directa del sector. ¿Qué es esto? Dicho muy brevemente porque vamos a volver sobre ello. Nosotros vemos que en la definición, digamos, de estas cuestiones estratégicas, de la definición estratégica del sector, hay un link bien importante que es las actividades y su afección al medio ambiente, ¿cierto? O sea, siempre vemos que de alguna manera todo el patrón que hay determina el comportamiento de las actividades del sector y cómo esa afecta al medio ambiente. Bueno, y lo importante es que lo estratégico. Pero también es verdad que dentro de ese círculo estratégico hay herramientas de política y herramientas que a veces no son de política que permiten que ese link sea más suave. Por ejemplo, la tecnología. Por ejemplo, los mismos estudios de impacto ambiental. Ahora, el objeto no es que la EAE se centre en eso, pero sino en el estado del arte del uso de esa herramienta en esta planificación. O sea, yo puedo, por ejemplo, tener una planificación minera y a mí no me puede, o sea, si yo soy una evaluación ambiental estratégica, yo no puedo pasar por alto la pregunta, oye, ¿está realmente siendo útil la EIA en el tema de la minería? Porque es una parte del patrón sistémico. ¿Cómo se comportan esas herramientas de gestión ambiental directa? ¿Estamos realmente siendo capaces de incorporar la última tecnología o no? Entonces, hay una cosa muy específica en esta evaluación ambiental estratégica que tiene que ver con ocuparse de esa herramienta de gestión ambiental directa, porque la llamamos así, que están, como decir, están en el final de este modelo más sistémico, pero que son importantes pero lo importante no es trabajar sobre ella, es trabajar desde el punto de vista de política. Es decir, tenemos que incentivar entonces la investigación tecnológica en esto, necesitamos mejorar los IA, etc. ¿no? Es decir, son este tipo de herramientas que deben tener una preocupación en la planificación de más largo plazo. Bien. Entonces, como resultado de esto, tenemos las medidas ambientales de nuestro plan y, por lo tanto, medidas de gestión ambiental directa que son ya proposiciones, propuestas. Bien, tenemos eso y tenemos la última fase de consulta que tiene como objetivo comunicar bien el trabajo realizado, ¿no? El grado de consenso alcanzado, informar sobre la transparencia de los resultados. Y en realidad, lo más importante de aquí, no, aquí no está lo más importante. Lo más importante de la última fase es que en el informe final de evaluación ambiental estratégica tenemos que ser capaces de decir de eso que acordamos que fuimos capaces de hacer. De esas metas que nos pusimos, ¿no es cierto? Al principio, qué se hizo, qué no se hizo y por qué no se hizo. Primero. Y segundo, tener un registro rápido del proceso, si realmente se hicieron la participación, no un poco lo que se hace en alguno de los informes que nos provean. Sí, lo importante allí es tener claridad cuánto alcanzamos a incorporar la dimensión ambiental que nosotros mismos nos habíamos puesto como tarea. ¿Vale? Bien, lo dejamos hasta aquí, y esta, como digo, es la primera vez, luego vamos a profundizar en la segunda pregunta algunos de los elementos de ahí, pero esta es la primera, digamos, es la aproximación hacia una metodología de AE que cumple un poco con toda esa tarea de espacio. Bien. Bueno, no sé yo si